Yamal, ¿cuáles son los otros jugadores que están en riesgo de cara a la Copa del Mundo? Ya estamos empezando a entrar en algún clima vinculado a la Copa del Mundo. Qué día lo de ayer realmente, porque escuchamos varios comunicados y veíamos a varios jugadores también asistir a pruebas médicas pensando en esto, ¿no? En Copa del Mundo, y creo que también para varias selecciones empiezan a ser un riesgo diferentes compromisos, cierre de temporada y demás. Bueno, había partido, por ejemplo, en Portugal y Alan Varela tenía una entrada, el jugador del Porto, una entrada durísima contra Luis Javier Suárez, el colombiano, así que todo esto empieza también a ir afectando. Más allá del tema de la lesión de Lamine Yamal, que les comentábamos ayer un poco, esa lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, se pierde la temporada con el Barcelona, pero le apuntan y apuestan todo para que pueda llegar entonces a lo que tiene que ver con el Mundial. Va a tener sí, tratamientos lo menos invasivo posibles. Recuerden que también Yamal tuvo una lesión a cierre de 2025, una pubalgia. Y creo que este tema de la juventud va a ser una muy buena cualidad y una característica vital para la rápida recuperación. Aparte de él, también se daba lo de Sergi Gnabry, el anuncio de parte del alemán, pieza clave para Alemania. Lo veníamos viendo también con un nivel altísimo. Se queda ya directamente fuera de Mundial. Esto producto también de la rotura del aductor en la pierna derecha, lo de Kitiki hace algunos días. Y también el día de ayer se confirmaba que está fuera de temporada tanto Arda Güler, el turco, el jugador del Real Madrid, muy con lo justo va a llegar, y también Militao. Ojo que Brasil está sufriendo temas importantes. Militao con lesión, Estevao que también no quiere que tenga intervención quirúrgica y tratamientos alternativos, y lo de Rodrigo, que bueno, ya apareció con algunos primeros movimientos también. Pero empieza a ser grave. Gracias, Paulita. En materia económica tenemos dos noticias que llegaron ayer a la tarde. Una tiene que ver con una inversión RIGI nueva, esto es de la mano de Pluspetrol. Presentó una inversión de 12.000 millones de dólares para desarrollar Bajo del Choique, La Invernada, que es una localización en el yacimiento Vaca Muerta. Esto se sabía que iba a pasar, pero todavía no había habido anuncio formal. Va a pasar por revisión, pero en total, según Presidencia de la Nación, los anuncios del RIGI llevan en menos de un año 80.000 millones de dólares anunciados. Y por último, vamos a completar lo que hizo ayer el Banco Central, que compró 194 millones de dólares en reserva en 73 jornadas consecutivas. Las reservas brutas ya superan los 46.000 millones de dólares y sabemos que están llegando al 70% del alcance de la meta anual en menos de 4 meses. Esto es posible que se extienda justamente porque la cosecha gruesa se va a liquidar hasta fines de junio. Si, por supuesto, la situación climatológica lo permite. Si esto es así, van a seguir ingresando dólares y van a seguir ingresando dólares por la colocación de deuda de empresas y de provincias, como en el caso de Chubut, que ayer, como bien dijo Paulino antes, colocó 650 millones y que podría haber otras provincias que imiten esta situación, que ya hicieron otras 4. Es importante, ¿no? Porque además, esto que vos marcás, definitivamente, lo de Pluspetrol pidiendo un RIGI de efectivamente 12.000 millones, ¿no? Para sí, 12.000 millones. Mucha plata. ¿Es mucha plata? No es poca plata, quiero decir. No, es poca plata. Y estás hablando de una empresa que es la que se quedó con los activos de ExxonMobil, exactamente. ¿no? Ayer me llegó justamente el comunicado en medio de la entrevista con el presidente y le pregunté y me decía que ya tenían incorporado la suma total esta inversión. Quiere decir que las empresas previamente al Ministerio de Economía le acercan lo que van a anunciar y después lo hacen público. Correcto. Porque ya estaba sumado a los más de 80.000 millones. Se estima que en un año vamos a terminar 2026 con 100.000 millones de anuncios solamente del RIGI y no incluye lo que ahora se llama RIMI, que es para las pymes. Correcto. Hay empresas que son de todas maneras grandes, que no son pymes, pero que no entran en el RIGI porque hacen inversiones de 120 millones, 140 millones, que son un montón de plata, sí, pero que tampoco entran en el RIMI porque no son pymes. Exacto. Ahí hay un gris. Ahí hay una cosa que hay que salvar. En algún momento habrá que salvar. No, y hay una discusión por ese tema. Fuerte, creciente. Sí. Y respecto a los anuncios de inversión, todos dirán, pero 100.000 millones todos juntos. No, son proyectos de 2, 3, 5 años. No es que 100.000 millones van a entrar todos juntos en un año. No, y quizás vamos a poder ver las regalías de esas inversiones o el derrame laboral de esas inversiones en, como vos decís, una década o quizás 5 años con mucha suerte. Correcto, que no es menor. Bueno, ya está en línea Fabio Ketlas, que es ex diputado y consultor en ciudades y desarrollo territorial. Una de las personas que más sabe de urbanismo en la Argentina. Sí. Primero, Fabio, gracias por esta delicadeza, por esperarnos estos minutos en línea. Buen día.
Buen día, Paulino, un gusto conversar con vos. Con Julieta Tarrés y con Paulita Salamanca nos preguntamos sobre, primero, no puedo dejar de preguntarte por algo con la vida pública que vos tenés, los mandatos como diputado, la militancia histórica que tenés, creo, del radicalismo de hace más de 30 años. Si alguna vez imaginaste que la sala de periodistas de Casa Rosada iba a estar cerrada. No lo imaginé, no. La verdad que ayer, supongo como a todos, fue una sorpresa. Yo no estoy en los detalles en torno de si filmaron, no filmaron, si pidieron permiso, no pidieron permiso, etcétera. Pero ¿cuál sería el problema Lo que si sí, hubo un delito que el gobierno ya denunció, que está en la esfera de la por justicia y supuesto, cometido por alguien? por Imagínate que supuesto. mañana tenés un escándalo de corrupción No, que pero vincula a un dirigente, lo expulsás como diputado, pero le quitas la personería jurídica a ese partido porque ese diputado transgredió la norma. Es decir, entonces a partir de ahora este partido es no puede terrible. presentarse a las elecciones. ¿Se entiende? Claro. No, aparte, Es un argumento yo muy creo que nimio. no, aparte que el tipo de reacción en ese sentido muestra que parecía que tenían ganas de cerrarla, digamos, ¿no? En el sentido No, de, claro. de la celeridad y en la reacción y la desproporcionalidad, como bien vos señalás, ¿no? Sí, está claro. Más allá de eso, reforma política. Y ahora ya nos metemos en el tema ciudad. Hiciste una nota muy interesante sobre gobiernos locales, presión fiscal, la paja en el ojo ajeno, dijiste, como título, es muy tentador y Juli seguramente se va a aprender mucho sobre eso. Pero respecto a la reforma política, ¿ves plafón para que las pasos se eliminen? ¿Ves caldo de cultivo para que la modificación de la ley orgánica de partidos políticos prospere? En ese contexto, ¿crees que es una buena ley? Mira, yo creo que nosotros tenemos mucho desorden en materia de la gestión del proceso político, digamos, desde la forma en que se consagran los partidos, se le da personería, hasta el mecanismo de selección de candidatos, etcétera. Yo soy pro paso porque entiendo que en una sociedad hiperfragmentada como la nuestra, la consulta a la voluntad popular para definir las candidaturas no es una cosa menor, porque aparte la gente te dice, bueno, no, se gasta mucho esto, el otro, y yo a veces lo llevo a la memoria, y yo lo conocí muy bien, por mi tradición partidaria, a la interna cerrada, ¿no? La interna de un dirigente que había pasado por el poder público y que había tenido alguna oportunidad en algún momento de construir legitimidad desde el poder público y que se transformaba en una persona imposible de ser movida en un distrito pequeño, porque esa situación de poder a veces en el pasado Era muy lo había asimétrica puesto para con el resto. Claro, era muy asimétrico. Exactamente, sobre todo en procesos internos donde votaban 500 personas, 400 personas, 300 personas. Cuando vos abrís eso a la consideración pública, pasa lo que le pasó a Milei. Milei debería pensarlo, digamos, ¿no? Que procesos abiertos hace que personas que son outsiders, digamos, que no tienen un aparato partidario atrás explícitamente montado, etcétera, etcétera, cuando la opinión pública les es favorable, pueden aprovechar, pueden capturar ese estado de ánimo y transformarlo en poder político, que ganar una elección es eso, digamos, ¿no? Ahora, cuando vos pasás por el sistema institucional, y yo pasé, y en esto voy a ser claro, y ves todos los tonguitos y tongazos que hay de la forma de administrar el proceso político, tenés que decir, Argentina tiene que mirar otros ejemplos de donde se administra mucho mejor esto, digamos, ¿no? El financiamiento, si el financiamiento tiene que ser exclusivamente público, cómo se controla, cómo se audita. En Argentina, no, digamos, hay un sesgo, digamos, político muy marcado que tiene que ver que tomar el poder público es construir una plataforma de financiamiento de la política. Y eso, la sociedad está cansada y hay que arreglarlo. Hay países que lo han, no digo arreglado al 100%, pero han mejorado mucho su estándar de competencia, la equidad en la competencia, el tiempo de campaña. Voy a poner un ejemplo argentino. Por ejemplo, en Argentina hay provincias que tienen limitación de anuncios públicos 30 días antes de las elecciones, como la provincia de Mendoza, y otras no. Y entonces en las otras parece que todo el tiempo la acción estatal es una campaña permanente. Ha habido en Argentina, no voy a dar nombres, pero ha habido en Argentina programas públicos que invirtieron más plata en la comunicación del programa que en el programa mismo. Fabio, Sí. déjame hacerte una pregunta puntual respecto a esto que estás mencionando. Vos pusiste un ejemplo de la Argentina respecto de otras provincias, Mendoza contra otras. ¿Cómo podemos ejemplificar a otros países respecto de la Argentina? ¿Quiénes hacen bien las cuentas y financian bien sus campañas o son, si querés, responsables con ese gasto electoral respecto de la Argentina? Bueno, te tomo el caso extremo, ¿no? Dale. Vamos al otro extremo porque hay países donde está prohibido el financiamiento privado,
como en está algunos de los países prohibido. nórdicos. Ok. Prohibido. No, Sí. prohibido significa Que no que puede hay una empresa plata, poner un hay centavo. Perfecto. Sí, pero te digo cómo funciona porque es más fuerte. El partido hace gasto y emite una factura contra su cuenta del Ministerio de Gestión de la Política, Ministerio del Interior, como se llama en cada país, y paga. Y cuando el ministerio ese advierte que hay una actividad respecto a la cual no vino ninguna factura, lo llama la atención. Dice, ¿y cómo lo financiaron? Mira. Entonces, ¿qué pasa? Y claro, ¿y entonces qué pasa? Ahora, tener personería jurídico-política en esos países tiene un esfuerzo de organización. O sea, no hay un sellito para hacer eso y financiar cenitas con amigos. ¿Está? Entonces vos bajás la lupa en ese país y hay 8 partidos, o hay 10 partidos, no hay 200 partidos. Un ejemplo es Alemania, digamos, hay 10 partidos, 12 partidos, y con representación parlamentaria 5. Entonces, bueno, dice, bueno, desde la ley se ordena el sistema político, y sí, desde la ley se ordena el sistema político, porque si hay mucha inequidad en la... Vos tenés muchas fuentes de poder, nos fuimos de tema, Paulino, pero bueno, vos Pero tenés me muchas encanta, me fuentes de poder encanta, me en la encanta, sociedad. olvídate. Bueno, nos fuimos muchas fuentes de poder en la sociedad. La única fuente de poder disponible para la ciudadanía, para la peluquera a la vuelta, para la persona que anda por la calle, es la fuente de poder estatal. Porque esa persona no va a entrar en el directorio de Pérez Compán, esa persona no va a entrar en la conferencia episcopal, esa persona no va a entrar. Esa persona puede votar un concejal o un diputado o al presidente. Eso se somete a consideración cada 4 años. Si vos le permitís a las fuerzas del mercado poder cooptar el aparato estatal, tenés una concentración de poder descomunal. Bien. Porque entonces vos no tenés el contrapeso del sector, o sea, vos no tenés un Estado que te contrapesa el poder corporativo, el poder simbólico religioso, el poder mediático. Vos tenés una amalgama ahí de... Bueno, y este es parte del problema no argentino, de las democracias contemporáneas occidentales, un problema severo porque la gente empieza a desconfiar en la auditoría pública que el Estado debería ejercer sobre un montón de procesos. Entonces dice, che, resulta ser que el Ministerio de Economía lo controla, no pongamos la Argentina, ¿lo controla Wall Street o hay tráfico de influencia? ¿Lo controla a las grandes corporaciones emisoras de contaminantes o no lo controla? Entonces recuperar el prestigio es un esfuerzo enorme, ¿no? Quiero decir, y yo retiro efectivo eso, quiero aclarar. Sí, sí, pero pero recuperar el prestigio de la institucionalidad pública es clave, aún para que funcione bien el mercado. Es verdad eso. es extraordinario. Sí. Me quedaba escuchando. Fabio es muy didacta y No, además es un especialista en estos temas. Fabio, te paso una pregunta y con mucha brevedad para el cierre. Me dejás la pincelada sobre el tema de los gobiernos locales y la presión fiscal, solamente porque dejé un título, la seguimos pronto, pero ¿por qué entendés que estamos poniendo la paja en el ojo ajeno? Porque Argentina tiene un muy mal sistema fiscal en los 3 niveles de gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Personas que tienen un micrófono disponible, como el ministro de Economía, agarran y dicen cosas que son verdad, muchas son verdad respecto de la tasa vial en la ciudad de Neuquén 4,5, una barbaridad, o la creación de nuevas tasas, etcétera, etcétera. Pero es la paja en el ojo ajeno porque él sigue cobrando retenciones, sigue cobrando el impuesto al cheque, que es tremendamente distorsivo, etcétera. ¿Y por qué lo hace? Y porque él tiene un compromiso con su equilibrio fiscal. Y los intendentes, que tienen un montón de obligaciones a su cargo, también tienen un compromiso con sus proveedores, con sus empleados, con su sociedad, con sus votantes. Entonces, la reforma fiscal que Argentina necesita no es achacándonos unos a otros cosas, sino, y se lo digo, si lo está escuchando porque vale la pena, porque hay un peso de la transformación económica que está viendo la Argentina que se va a vivir en territorio. Y entonces, si un gobierno local deja de pagar proveedores, si un gobierno local tiene que cerrar un comedor, eso puede ser lesivo hasta para la estabilidad de la propia reforma económica que él quiere llevar adelante. Entonces, hay que hacer una reforma, hay que ser austeros, hay que ser austeros. Hay que tener un sistema tributario sencillo y justo, hay que tener un sistema tributario sencillo y justo. ¿El problema son exclusivamente los gobiernos locales? No. Tenemos un peso de la historia que hemos diseñado un sistema fiscal por agregación muy malo a lo largo del tiempo, malo en el nivel federal, que por otra parte es el 70% de la presión fiscal, malo en el nivel provincial y malo en los niveles locales. Fabio Quetlas, gracias. Enorme placer. Un abrazo, Paulino. Hasta la próxima, exdiputado nacional, 8:58. Hola, soy Enzo Fernández. Juntos levantamos muchas copas, pero este grupo sigue con sed. Si vos también seguís con sed, escanea el código de la lata de Schneider y participá por un viaje para ir a alentar a la selección, para refrescar la sed de Argentina. Bases y condiciones en cervezaschneider.com.ar. Beber con moderación. Prohibido su venta a menores de 18 años. Turismo City, paga menos por viajar.
El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista. Sin la urgencia de la semana, las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de palabras, sábados, 7 a.m. por Now. 97.9. Actualidad, más música pensada para vos. ¿Por qué Córdoba es el viaje estudiantil más elegido? Porque está pensado para los chicos, pero también para la tranquilidad de los padres. Para los chicos, parques temáticos, excursiones, piletas, sol, aire libre y fiestas. Para los padres, Córdoba cerca y conectada. Hoteles exclusivos con vigilancia 24/7, precios accesibles, agencias habilitadas y con experiencia, reporte diario y contacto directo con los padres. Vení a Córdoba y viví el viaje estudiantil más grande y seguro del mundo. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Tus 2000, tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. Un poquito, ¿no es cierto? Oh, espectacular. La tiene Ahí atada, le sabe puso- de qué se trata. Puede andar bien, ¿no? Sí, sí, ese álbum, esa parte más como solista, menos rock, o sea, menos alejándose un poco de lo de No Doubt y más haciendo este tipo de cosas. Me parece muy bien. Bueno, 9 de la mañana, 3 minutos en la República Argentina. Ustedes saben que, bueno, siempre hablamos de la economía, hablamos de distintas cosas. Ayer hablamos un poquito de esto de la deuda flotante que había crecido muy fuerte y que eso estaba solapando el superávit fiscal. Hoy lo tiene en tapa La Nación, el Estado demora pagos para sostener el superávit, dice esta mañana. Hay algo ahí de creciente preocupación en algún sector de los economistas. El INTA, el SENASA, el INASE, el Servicio Meteorológico Nacional,
están atravesados por la motosierra y eso efectivamente lo refleja en tapa el Economista y eso tiene impacto en el campo, no es menor. Sí, en el campo y en el servicio agrocomercial. Y hoy hay un apagón de todo el servicio tecnológico que usa el Servicio Meteorológico Nacional para dar información. Correcto, más allá de que el gobierno declaró ilegal el paro Sí. y va a haber medidas de fuerzas de ATE que van a ser anunciadas después de las 9:30 de la mañana. Más allá de eso, tuvimos la confirmación de la Universidad Torcuato de Itela de que la confianza del consumidor se desplomó en abril 5,7%, está 10% por debajo de un año atrás. Sí. Definitivamente es un mal dato para el gobierno porque la verdad es que lo que cayó fuerte fue la confianza del consumidor en el interior, más del 10%, en la ciudad de Buenos Aires cayó más del 5, más del 6%, y en el conurbano el 1,5%, el problema es que en el conurbano había caído más del 9% en la medición de marzo. O sea que empieza a tener equilibrio la percepción medianamente generalizada, más allá de que todavía hay diáspora, hay una percepción un poco mejor del gobierno en el interior que en capital y conurbano, pero empieza a achicarse esa brecha y ya no es un argumento para el gobierno decir las dos velocidades explican en todos los casos la situación. Explica parcialmente, pero no totalmente lo que está sintiendo la gente, que yo creo que empieza a escindirse también de la vida económica. Acá me parece que no es solo economía, ya el gobierno empieza a dar argumentos a distintos sectores para, independientemente de la economía, tomar postura frente al propio gobierno. ¿Se entiende? Que tiene que ver con todo lo institucional, con aspectos vinculados a la narrativa oficial, a las internas explícitas o a condiciones propias de los propios funcionarios del gobierno. Por caso, el tema Adorni, ayer la justicia ratificó que gastó $15.000 de su propio bolsillo para el viaje de Aruba del 2024. Recuerden que $15.000 en aquel momento eran más de 22 millones de pesos, Adorni ganaba 3 millones y pico, o sea, se gastó el sueldo de 7 meses solo en un viaje de all inclusive 10 días con su familia. Y la mujer creó una empresa que empezó a generarle ingresos a mitad del 2024, siendo proveedora de servicios a distintas dependencias del sector público. Así que la justicia tiene una lupa sobre el tema Adorni, que ya pasó a ser una anécdota, incluso haber subido a su mujer al viaje, al vuelo presidencial a Nueva York, por el cual el escándalo estalla, a tal punto que la fiscal Mangano pide que la causa se archive. Eso es lo que está pidiendo el juez. Porque dice, pide, está bien, todo bien, fue impropio, pero no es delito, digamos. O sea, pasó de una explicación sencilla a tener que dar una explicación harto compleja de cómo construyó su patrimonio en los últimos 2 años, cómo hizo omisiones flagrantes entre las declaraciones juradas del 2025 respecto a adquisiciones que había hecho ya en 2024 y cómo va a justificar el estilo de vida que ha mantenido. Alguien que tenía pocos ahorros, etcétera, y que terminó volando en vuelos privados, pagados por contratistas del Estado, a mente ser sus amigos a Punta del Este. Vuelos en primera, como los que los devolvieron a la Argentina desde los Estados Unidos a él y a su mujer, después de haber subido al avión presidencial, a su mujer, ese mismo vuelo, en primera, insisto. Y la adquisición de una casa en un country y un departamento mucho más grande del que tenía, con préstamos para comprar el primer departamento y luego, de manera muy generosa, quienes eran dueños de ese departamento en Caballito, le dijeron entre con $30.000, los $200.000 que le restan para pagar, tiene un año de plazo sin interés y demás. O sea, condiciones que finalmente son muy generosas con alguien que era su amigo, o es su amigo, que produce toda la operación, hijo de las jubiladas que efectivamente eran las titulares del departamento de Caballito, que reconoce que además Adorni pactó por fuera de la escritura un pago adicional de $65.000. Que de vuelta va a tener que justificar a dónde lo sacó. La justificación va a ser la herencia del padre que falleció, etcétera, o lo que heredó. Está todo muy bien. Eso era una explicación que se resumía en un día. Que hubiera aclarado todo y que hubiera evitado tamaño desgaste al gobierno como el que está produciéndose. Porque además muchos, independientemente que sea verdad o no, que ya va a importar poco, van a creer que Adorni inventó finalmente una donación que es la que le permite ahora explicar lo que no pudo explicar en tiempo y forma, que es como corresponden las explicaciones, porque cuando la información no aparece, el prejuicio cubre la noticia en el transcurso de los últimos 2 meses. O este otro aspecto, que hoy aparece en tapa también del diario Clarín, de este funcionario que contábamos ayer, del Ministerio de Economía, que tiene a su cargo áreas sensibles del Ministerio de Economía, que es un funcionario de carrera, que estuvo en el proceso de Caputo bajo el gobierno de Mauricio Macri y que está ahora, que tiene ya más de 10 años, y que no declaró 7 propiedades en Miami, y cuando lo consultaron, la respuesta fue, me equivoqué. Mira vos. ¿Y qué? Se acabó, se terminó, me equivoqué. 7 propiedades, no 1, 2, 3, 7, en Miami. Caras. Me equivoqué, una misión, no fue maliciosa, me equivoqué. Imagínate, alguien va
comete un delito, se presenta ante el juez, me equivoqué, me absuelve. Estas cosas que contrastan con el espíritu con el que el gobierno entró al gobierno y al poder, que era el ser anticasta, el tener prácticas distintas, el ser diferente, el no comprar cosas que eran las que habían gestado la frustración generalizada de una sociedad que estaba en un estadio de resquebrajamiento creciente, con mucha ira, con mucha decepción, con profunda decepción, pero además atravesando un proceso de decadencia, choca contra ese espíritu reformista inicial de un gobierno que no deja de observar o no deja de tener la mirada puesta en, primero y fundamentalmente, toda esa transformación económica que además implica un cambio cultural, como el presidente dice, pero que no puede ser ejecutado si todo esto todos los días aflora, porque va a perder credibilidad. Y va a ser nocivo para la propia transformación, aún si la transformación es exitosa. Tiene que salirse rápido el gobierno de esto. Me gustaba el presidente que decía, ante la mínima sospecha, le corto la cabeza. Tiempo pasado, 9:10 en la mañana. ¿Dónde estamos? El ahora necesita contexto. Now 97.9. Ezequiel Marcuzzi, el placer de tenerte. Buen día, ¿cómo estamos en este viernes soleado, divino aquí en la ciudad de Buenos Aires? Pero me parece premonitorio en medio del otoño, de tal vez un clima no tan benévolo el fin de semana. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andás, Paulino? Sí, tenés razón, lamentablemente tenés razón, porque de a poquito las condiciones durante el transcurso del fin de semana van a ir empeorando, tenemos que decir, porque hoy excelente, la máxima en torno a los 23 grados, viento del noreste, suave, espectacular. Mañana se empieza a aumentar la nubosidad y en la tarde-noche puede haber alguna lluvia, alguna tormenta muy aislada que pueda llegar a afectar a la ciudad, así que por las dudas, algún desprevenido que le toque, bueno, tengan presente que esta posibilidad está. Es baja por ahora, pero está. Y durante el domingo, esto es lo más importante, porque va a empezar a aumentar el viento. Se va a formar otra vez una zona de baja presión sobre el Océano Atlántico y esto va a provocar viento muy intenso en gran parte del país. Noreste patagónico, gran parte de la provincia de Buenos Aires y región pampeana, y está incluida la ciudad de Buenos Aires. Y por ahora el alerta es amarillo, o sea, quiere decir que puede haber ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora. Pero atención porque esto se va a actualizar, esta alerta se va a actualizar porque seguramente toda la franja sur de la provincia de Buenos Aires, estoy hablando desde Bahía Blanca, Necochea y también hacia ciudades del interior, hasta Tres Arroyos, por ejemplo, bueno, el viento puede ser más importante aún. Así que seguramente los alertas para esa región se van a actualizar y pueden pasar a alerta naranja tranquilamente. Lo más importante entonces, bueno, es desmejora el fin de semana. Chance de precipitaciones, baja chance mañana tarde-noche, o sea, esto es el sábado tarde-noche, y durante el transcurso del domingo chaparrones aislados va a haber, y vamos a ver hasta cuándo se extienden, pero es probable que desde la mañana y hasta un poquito después del mediodía todavía haya algún chaparrón. También va a descender la temperatura, así que los que vayan a ver a Colapinto, a abrigarse, porque el viento y algún chaparrón te puede hacer agarrar un buen resfrío. Gracias, querido Ezequiel. Abrazo enorme. Hasta luego. 4 de mínima para el lunes. Va a estar... Qué lindo va a estar el lunes. Paulita Salamanca. Paula, me parece que el lunes se hace la enferma. Prepárate psicológicamente, lo único que te pedimos, ¿ok? Ojo, pero yo ya revisé eso porque tengo familiares que vienen esta semana para Buenos Aires. ¿Qué timing? Qué timing, justo, sí, extraordinario. Muy pero bien. me di cuenta porque me pidieron como que les ayudara con el tema de la valija y eso, la ropa. La otra semana, más allá que el lunes la mínima es baja, de resto mejora. O sea que vamos a estar en 20 grados como ahora. Sí, sí, sí. ¿Para qué quieres el servicio meteorológico? Ya ¿La tenemos a Paula? Ya estoy proyectando una semana. Yo le creo a Ezequiel. No, ojo con Ezequiel, claro. En todos los casos Ezequiel es nuestro faro que ilumina. Pero Paulita, como sufre, esto decía Daniel Haddad. Daniel Haddad, respecto a algo que yo creo va a crecer en el día y va a ser el título... Hoy va a ser el tema del día. Central, por lo menos de discusión y demás, porque en el gobierno había alguno que ya estaba trabajando en esta idea, en el entorno de Santiago Caputo, que se jacta de tener una relación muy fuerte con el Departamento de Estado norteamericano y con
la inteligencia norteamericana, porque además la CIDE tuvo un encuentro con la CIA. Sí. La CIDE Argentina fue premiada por la CIA hace un mes y medio o 2, porque la alianza estratégica entre Trump y el presidente Milei es harto elocuente, porque el presidente ha ido más veces a los Estados Unidos que a cualquier provincia argentina, y por lo que Trump requiere, porque Trump es muy impulsivo, mucho más de lo que se cree, porque además es el patorrengo, no puede aspirar a un nuevo mandato, por lo tanto muchos dicen que está suelto, está haciendo lo que él quiere, como le plazca. Entonces está peleado con Steinmeier, el premier británico, porque no lo apoyó en el embate frente a Irán, porque ha tenido discusiones fuertes respecto a el papel de la OTAN. De hecho, Trump quería que la OTAN acompañe la avanzada contra Irán, que OTAN no acompañó. Y entonces, un correo interno del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, revelado por Reuters, plantea la posible represalia diplomática de alto impacto contra el Reino Unido, que sería revisar la posición norteamericana sobre las Islas Malvinas. Es decir, que Estados Unidos, por caso, diga, las Malvinas son argentinas. Porque básicamente son posesiones imperiales que no corresponden a este tiempo. Una cosa por el estilo. Algo había dicho en público, quien les hablo humildemente lo había dicho en privado en varias charlas. Era esto. Yo creo que tal vez el año que viene, o cuando esté más cerca de la elección del 2027, nos vamos a enterar de gestiones muy silenciosas propiciadas por Estados Unidos para acercar posiciones en el tema Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña. Wow. Y si pasa eso, creo que va a ser un shock muy fuerte. 9:15 de la mañana. Quedamos todos medio choqueados. Pero sí, se habló, y efectivamente es una carta que yo creo que el gobierno juega para acercarse a un nacionalismo que empezó a escurrírsele entre las manos al presidente, que lo interpretó mejor Victoria Villarroel, si se quiere, y que tiene la cuestión Malvinas algo muy gráfico. Piensen que el presidente admira a Margaret Thatcher, y lo dijo públicamente, admira a Margaret Thatcher. 9:16 en la mañana. El día se define ahora. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. ¿Conoces a un tal Santiago Bulat? Mi amigo querido, Santiago Bulat. O sea, nuestro amigo, sí, es Bulat, no Bulat, perdón. Querido Santiago, un enorme placer, economista de los más encumbrados de Invest. Un placer. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez, te saludan. Buen día. ¿Cómo andan, amigos queridos? Un abrazo grande, muy buen día. Muy buen día. Bueno, primer pregunta mía, todo de Juli después. La economía, ¿dónde está? ¿Amesetada? ¿Empezando la recuperación después de la caída de febrero? ¿En qué punto? ¿O sigue a dos velocidades? Independientemente de lo que pase, la gente va a tener percepciones encontradas dependiendo del metro cuadrado en el que se encuentre. Pienso que eso va a seguir, me parece que va a ser una lógica que no va a cambiar a lo largo del año demasiado, el tema de la heterogeneidad. El número de febrero fue muy malo, realmente. Si uno analiza todas las caídas mensuales que tuvo el PBI, digamos, esta es una de las más grandes incluso desde los últimos 20 años, o sea, la caída mensual. También venía con un repunte de enero y diciembre que nadie se había esperado que crezca tanto, ¿no? Claro. Para mí marzo ya empieza a pegar la vuelta de todas maneras. Para mí marzo va a dar un número positivo, sobre todo porque tuviste los datos anticipados, nos muestran que la recaudación de IVA en lo que no es aduanero, sino lo que es DGI, vino mejor, despachos de cemento mejor, índice de la construcción mejor, patentamiento de autos mejor, producción de autos un poquito mejor, con lo cual me parece que en general este número feo de febrero en marzo debería quedarse atrás, pero esta heterogeneidad que vos venís marcando me parece que no se termina todavía, ¿no? Todavía vamos a ver una economía que no crezca a la misma velocidad, me parece. Santi, entonces vos decís que quizás febrero cambiaría la tendencia, probablemente abril continuaría con esa tendencia que ayer entiendo que, no sé qué midieron ustedes, pero Equilibra ya le dio un punto positivo a marzo respecto de febrero. Claro, sí. Sí, eso es lo que estás viendo, ese cambio de tendencia. Exactamente, creo que marzo y abril ya deberían ser meses bastante mejor que fue febrero. Obviamente hay yo veo que el salario no va a tener una gran recuperación y para mí ahí hay algo de lo que te digo, que consumo quizás no va a ser el gran
dinamizador de esto, pero me parece que la tasa de interés un poco más baja, con un dólar que todavía está calmo y demás, me parece que lleva a algunos, a ciertos sectores que estaban más endeudados a bajar la tasa de endeudamiento. Incluso creo que marzo va a mostrarnos el pico de morosidad. Eso que veíamos viendo nosotros de hasta dónde crece la morosidad, me parece que en marzo vamos a estar viendo el peor momento y ahí se termina, digamos, ¿no? Me pareciera que desde ahí empieza ya a bajar. Claro, se termina Y todas son significa señales. que desciende, Eso. no que se termina. Claro, claro, exactamente, perdón, que la morosidad como que empieza a descender, empieza a encontrar como ese pico que tuvo tan alto, ¿no? Entonces eso me parece que son las señales de, bueno, estuviste en un periodo bastante complicado de actividad y empezás de alguna manera a ver dónde está dónde pegas la vuelta, ¿no? Entonces eso me parece que es importante. O sea que escuchando al ministro de Economía hablando de optimismo para los próximos meses, en algún punto tiene estos datos en la cabeza. Y por otro lado te quería preguntar qué están midiendo ustedes de inflación en INVEC. Bien, inflación para abril estamos cerrando en torno a 2,7, obviamente todavía quedan algunos días, pero nos quedaría una inflación más baja que la de marzo, con alguna preocupación hacia adelante por el tema combustibles, porque si el Brent se mantiene en ser arriba de 100, todavía ahí te queda un ajuste de más o menos 10% aproximadamente que tiene que salir a hacer las refinerías. Entonces, para mí no se terminó ese tema todavía. Pero el ajuste fuerte tarifario que se hizo durante este primer trimestre, bueno, no debería volver a repetirse y la carne ya te afectó menos, entonces toda esa combinación hace que la inflación me parece que vaya a estar por debajo de 3. Obviamente es un número que, nada, para mí está bastante lejos del 0, algo por ahí prometido o esperado, pero bueno, lo bueno es que dejarías de tener la escalerita de todos los meses subiendo, ¿no? Que era un poco lo que se veía viendo desde mayo del año pasado. En términos de crecimiento este año, ¿imaginás un 3, 4? No, 2,5. Estoy más abajo. Está más abajo, o sea, son menos optimistas que el fondo, inclusive, y que el propio gobierno, naturalmente. Sí, estamos un poco más abajo. De hecho, el dato de febrero te pone un número, Claro. te lleva un número bastante abajo en realidad. Cuando lo incorporás. Así ¿Y que... empleo lo ves arriba, el desempleo, en el final del año del 7,5, que fue el último dato del último trimestre del año pasado? Yo veo que el desempleo puede subir un poco más, pero no veo una explosión de desempleo. Si vos me decís, che, vamos a meter un punto más de nuevo, no me parece. Pero creo que vamos a tener un desempleo un poquito más alto todavía, incluso, sí. O sea, algunos puntos más del 7 que dio en el último cuatrimestre. Sí, eso, se queda en esos niveles o sube un poquito. No me imagino que llegue, no sé, a 10, por ejemplo, pero que pueda estar en torno a 8 y monedas me parece que es algo plausible. Entonces, en resumen, lo que más le preocupa o les preocupa a los economistas o incluso debe estar preocupándole al gobierno es el salario. El salario y el salario disponible, el ingreso disponible. Te diría el salario disponible y el empleo, lo que llamaría masa salarial, si se quiere. Bien. Empleo más salarios, digamos. Exactamente. Santi. Yo creo que ahí hay un tema que no solo preocupa a los economistas, sino también medio cuando vos ves inversores y demás, lo que dicen es, che, ¿qué pasa con como la masa salarial? Que de alguna manera, bueno, puede complicar por ahí la expectativa, ¿viste? Del consumidor. De hecho, vimos el dato de consumidor de Itela el y humor dio bastante social. feo. Sí. Claro, tal cual, el humor Sí, social, tal el humor cual. social. Eso es un poco la pregunta que anda dando vueltas. No, y además el empresario tampoco va a poner plata si no tiene demanda. Nadie es una No, inversión tal si cual. tiene una demanda Sí. muy comprimida o muy restringida. Salvo las inversiones, naturalmente, de aquello que es de mediano y largo plazo, energía, minería, agroindustria, que tiene un perfil exportador y demás. La pregunta del millón todavía sigue siendo en el ámbito económico, si en dólar a 1.400 es un dólar competitivo o no. Perdón que vuelvo sobre esto. Pero Sí. Argentina se volvió Sí, cara yo- en muchos casos. ¿Vos crees que es un dólar competitivo o no? Yo me hago dos preguntas con el tema del dólar como para ordenar el debate, si se quiere. Primero, la pregunta que me hago es, che, este dólar, ¿por qué está ahí abajo y por qué no se mueve, no? Digamos, ¿puede mantenerse ahí mucho tiempo más? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que me hago es, bueno, ¿qué complicaciones tiene para varios sectores tener el dólar ahí abajo, no? Porque, digo, si uno ve el dólar de la convertibilidad en su momento, antes del 97, era un dólar a 1.330 más o menos. Y hoy estamos hablando de un dólar un poquito abajo de 1.400, o sea, no está tan lejos de aquel dólar. Del desfile de la convertibilidad estamos lejísimos porque era más o menos de 1.000 pesos, a precios de hoy, por supuesto. Pero lo que sí veo que hay mucho flujo, o sea, hay una frase en el mercado que se llama el flujo mata el fundamento. Esto es bastante conocido, pero en general vemos mucho flujo porque Argentina tiene
más precio de petróleo, más precio de soja, más precio de maíz, más precio de trigo, tiene una muy buena cosecha en términos generales, tiene mucha licitación de obligaciones negociables, es decir, de deuda del sector privado que las están empezando a vender ahora en el mercado, que todavía queda un trecho ahí por delante, con lo cual hay una entrada de dólares en general en esta economía que te está manteniendo un dólar bajo, e importaciones, sobre todo porque hubo mucho sobreestoqueo el año pasado, que no se están repitiendo con la misma velocidad que del año pasado. Entonces estás con importaciones más bajas. Entonces eso te lleva a que haya un banco central comprando prácticamente solo, porque las importaciones no están creciendo demasiado, y una oferta tremenda. Entonces me decís, ¿por qué el Banco Central puede comprar, e incluso con una tasa de interés que ya no es atractiva en pesos, y no hay una dolarización tremenda? Bueno, es porque hay una oferta bastante grande. Ahora, me preguntás, ¿va a durar todo el año? Yo no lo creo. Pero hoy de flujo te gana el fundamento, claramente. No, Y incluso después- déjame agregarte esto, quizás Sí, sí, hasta sí, sí. junio podemos llegar a ver este escenario, esto te lo agrego yo. Lo que pasa es que Sí, sí. también es cierto que durante de septiembre a octubre del año pasado las personas físicas se sobredolarizaron. Entonces, hoy, ¿quién va a ir a comprar dólares si ya lo compró más caro? Sí, en realidad, viste, cuando ves las estadísticas de compra de personas, tampoco es que aflojó, es verdad que aflojó respecto de septiembre. Claro, octubre, a eso fue me un refiero. delirio, por Sí. supuesto. Sí. Pero la gente sigue comprando dólares, digamos. Economía que en general el ahorro está medio en dólares, la gente si le sobra algo va a comprar dólares. Venimos de más o menos 2.500 millones de dólares por mes. O sea, la gente siguió comprando, no a la velocidad, como decís bien, Juli, de septiembre a octubre, eso está claro. Pero no es que se ha frenado, de hecho, si vos ves esa parte, está negativa todavía. La parte de turismo está negativa, o sea, los argentinos salimos más afuera que lo que salimos a vacacionar acá. Sí. Entonces eso sí es cierto que nosotros seguimos como siendo demandantes de dólares, pese a que sea un poco menos de volumen. Y después lo otro que decía Paulino, que me parece interesante, es, y bueno, ¿quién camina? ¿A quién le va bien con este dólar? Bueno, los que dependen poco de lo cambiario y que son exportadores, que su negocio tracciona igual con un mundo muy demandante, energía, minería y qué sé yo, no le están dando demasiada importancia al dólar. Ahora, el que su margen se hizo bastante pelota en el último tiempo, digamos, porque estamos con márgenes más normales, los costos en dólares empezaron a subir y no tuviste una revolución tributaria que ya te bajó un montón de costos, porque ingresos brutos sigue ahí, porque el impuesto al cheque sigue ahí, porque un montón... Digamos, eso es los que para mí están más finos en este momento, están más complicados. Entonces, si el costo en dólares se vuelve más pesado y no hay, digamos, ganancia de competitividad por otro lado, bueno, es difícil que el empleo vuelva a subir a una velocidad muy grande, me parece a mí, ¿no? Porque esto, tenés como trabas, ¿no? No tenés mucha dinámica en varios sectores que son generadores de empleo. Entonces, por eso digo que la economía puede crecer, pero que el empleo necesariamente no se va a mover con este esquema demasiado. Santiago, un enorme abrazo. Un placer. Abrazo enorme a ambos. Chau, chau. Hasta la próxima. Santiago Bulat. O Bulat. Bulat. A él le gusta que le digan así. Bulat. El hijo del gran Tomás Bulat. Bulat. 927. ¿Dónde estamos? Noticias claras en el momento justo. ...979now.com. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 979.
Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 979, tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 979, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te... En inglés es paupérrimo. No, La igual gente si que me le... conoce lo Para, sabe. vamos a hacer el cambio Mi de hija me switch. dice, pa, no me humilles, no hables en inglés. No, te vamos a dar para que lees las canciones y vas practicando. No y vas a tengo ver que idea, a fin no, de es un año papelón. hablas como Paula. Es un papelón. Es que hay un informe policial que está revelando muchos abusos e intentos por ocultar homicidios durante la lucha contra las pandillas en El Salvador. Y efectivamente hay más de 500 presos que han muerto en las cárceles de Bukele desde el 2022. Esto trasciende en el día de hoy, también es un capítulo de información, yo diría, no menor. Y por otro lado, Delcy Rodríguez en Venezuela da por concluida la aplicación de la ley de amnistía en Venezuela. Se otorgaron 8.616 libertades plenas, mientras las ONG advierten que hay entre 400 y 600 casos que no se beneficiaron de la norma y que por tanto siguen siendo Claro, eso te iba a presos decir. políticos. Todavía hay presos. Todavía que no hay presos piensa políticos. soltar, según ella. No, exactamente. Correcto. Nunca mejor dicho. Bueno, Julia, algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta 9:31. Bien, ya estaba de la repasando mañana. recién qué pasa con el petróleo, en ¿Cómo está el línea con lo petróleo que hoy? venía diciendo Santiago Bulat recién. El petróleo al contado, es decir, si compra un barril ahora de Brent, está en el 98%, cae 7% en las últimas 24 horas. Este es el pre-market, quiere decir que todavía no abrió el mercado para poder saber cuál es el precio real, pero es un indicador. correcto. Y también sabemos que hoy va a ser un mal día al menos por ahora, para el mercado norteamericano de acciones bursátiles, porque tenemos al S&P con una baja del 0,4, al Nasdaq con una baja del 0,6 y al Dow Jones con una baja del 0,4 también. La volatilidad cae, eso es una buena noticia, teniendo en cuenta que parece que al no haber bombardeos constantes en Medio Oriente, pareciera que la guerra termina, aunque no está todo resuelto. Y el dólar también está en términos reales comparativos, muy parecido a lo que pasó ayer, pero apreciado respecto a otras monedas, cosa que no estaba pasando últimamente. Bovespa y Merval, los dos arrancarían a la baja. Vamos a ver cómo les va en el resto del día. Y en Europa Tengan más fe en Argentina y Brasil, viejo, viene el Mundial, somos tengan probablemente fe porque yo ya estoy competitivos. comprada, así que por favor háganme la segunda y compren también. Claro, yo también. En Europa tenés resultados muy malos, con algunas excepciones, y en Asia hoy tuviste cierres heterogéneos. Tuviste cierres al alza, como Japón y Shanghái, pero tuviste cierres a la baja, como por ejemplo Corea del Sur. Mientras tanto, en la causa Sur Finanzas, hallaron lingotes de oro en la caja de seguridad de una costurera. No falta nada. Los encontró la jueza Capuchetti en una causa en la que se investiga a la financiera Ariel Vallejo, ligada al Chiquitapia, por maniobras con el dólar durante el cepo en épocas del gobierno de Alberto Fernández. Entre las 200 cajas de seguridad en el local de Lomas de Zamora había una a nombre de una costurera
que tenía lingotes de oro. Te estaba por preguntar si habías dicho costurera y ahora lo volviste a decir. Costurera, Costurera sí. literal. Sí, literal. Dicen costurera, sí. No, es que debe ser una persona que tiene ese oficio. Claro, y correcto. tenía lingotes de oro. Un oficio muy noble, muy importante. Y aparentemente La rebanco a la costurera. También que tenía lingotes de oro. Es una mujer que ahorró y multiplicó su ganancia, Lo porque bien los que lingotes de oro valían $1.500 la onza Troy, hoy Y está ahora arriba de está, claro. 4.500. Sí. Suponen que se trata de una prestanombre, que lo mismo ocurriría con el resto de los que tenían caja de seguridad, nombres de estas personas dentro de los allanamientos que se hicieron en las sedes de Surfinanzas. Ay, Dios, Mamita. este país. Esta es la tapa del diario Clarín de esta mañana. Bueno, mientras tanto, inauguró la tienda china. Sí. Misino, Misina. Miniso. ¿Qué? Miniso. Porque ellos tienen en Bogotá. Porque en Colombia, tenemos hay. y es increíble. Es fantástica. Contale a Paulino Pero no de es qué Miniso. consiste. Mirá, acá Clarín dice otra cosa. No me cambia. No, tiene razón. Pero es Miniso. Es Miniso. Es Miniso. Bueno, se equivocó Se Clarín. equivocaron, Clarín, corran sí. el... Clarín Pero es ¿te das Miniso. cuenta? No, ¿Te das no se cuenta? puede o se confiar en equivocó Clarín. Clarín o se equivocaron todas las tiendas Miniso. No, Miniso. tiene Bueno, razón, no importa, Paula. pero pará. Miniso. Fue en el microcentro y la inauguración tuvo 5 cuadras de cola para ver qué había. La Argentina vive de experiencias. En la Argentina vos tenés que estar, no importa para qué tenés que ir. A lo de Colapinto, yo voy, no importa, aunque esté Claro, está a de 10, moda. No sé a dónde 10 corre, kilómetros. no Pero sé tengo que nada, estar, ¿cómo vamos. me voy a perder Colapinto Claro. el No domingo? sé cuál es el equipo, vamos. Llueve, vamos hace a la frío, no importa, ¿eh? No, ¿O pero no, Joaquín? ¿no viste qué pasa cuando se abre una tienda de café en Palermo y empiezan a vender, por ejemplo, unas cookies especiales? Bueno, cuando llegó Juan Tenés Valdés, colas, claro. Valdés. sí, Juan cuando Valdés llegó colas. que Para fue vos la de que era el Las café de Heras, todos los días. que la de Avenida Las Heras, esa fue, o sea, caos total. Un día pasé y dije, no tiene sentido que haga una fila Chicos, de no media saben, hora, o esto sea. no vale la pena. No, sí, pero no lo voy a hacer. Luego abrieron la de Núñez y así, pero es increíble. No, lo de Miniso. Pero fantástico. ustedes Miniso, tienen, Miniso Miniso, es sí. una tienda china. China, Sí, sí. pero tienen mucha curaduría de productos, o sea, no es como que son los mismos productos que vas a encontrar en un bazar No, lo chino. sé, lo sé. Hay una curaduría bastante buena acerca de los productos, son cosas muy lindas Está muy bien. que tienes. Escucha, La Voz del Interior dice que los álbumes de figuritas aún fascinan y que es un clásico en la previa del Mundial que reúne a chicos y grandes Sí. que se están vendiendo muy bien en los puestos de diario. Qué bueno. Ojalá, Nunca lo qué sé yo. entendía eso, pero está bien. ¿Nunca Es tuviste una un industria. álbum de figuritas en serio? No, sí, tuve de chiquita, pero ok. nunca entendí que la gente grande siga comprando figuritas. Dale. Y a algunos les Hay gusta, gente qué grande sé que yo. sigue jugando a la Play. Yo eso tampoco lo Hay entiendo. gente grande que compra Sí, los hay gente cómics. Y grande. por eso te digo. Mi amigo Bernardo Suamiquia, y un abrazo al querido Bernardo, es un Dale, especialista Bernardo, en ¿cuántos cómics. años tiene Bernardo? Mira, es politólogo, Bueno, por pero eso. ese, Es joven. ese sabe de verdad, es erudito. Es joven. Siguió tiene estudiando, 50. hizo máster, posgrado. No tengo opinión formada, ¿qué te puedo decir? No, lo pero entiendo. es un fanático. de No, los yo cómics. entiendo el fanatismo, pero eso de coleccionar cosas de chicos cuando sos grande es como raro. Es como para terapia. Ayer hubo un paro docente en Entre Ríos porque no hay acuerdo y 70% de los docentes dice el gobierno que asistió a las clases, el gremio mayoritario dice que solo fueron el 30%. Bueno, mientras tanto, se sigue hablando sobre el caso Cuader. Van a llevar a juicio a 6 personas y 5 empresas vinculadas al entorno del ex senador Cuader. Sí. Esto lo cuenta el Heraldo. esta Acuérdense mañana quién de era Entre Cuader. Ríos. Era este personaje, el legislador que cruzó a Paraguay en auto con Sí. dinero en el baúl. Senador nacional del Partido Justicialista, iba con su secretaria, a la postre pareja, Sí. en un auto a Paraguay, en Exacto. viajes recurrentes, que estaba haciendo compras, adquisiciones, y lo encontraron con más de $200.000, finalmente en un puesto de control. Claro, porque pasan tantas cosas que vos te olvidás de los apellidos de quiénes eran. Sí. Exactamente. ¿No? Bueno, el gas en garrafa va a costar 30% más caro desde mayo en Misiones, confirma el diario Primera Edición. Mientras tanto, se habla de lo que está sucediendo en la provincia de Catamarca. Va a crecer el tema también. En Catamarca, una ex empleada del diputado Javier Galán lo denunció por abuso sexual. Él salió a desmentir por completo la información, pero es una joven de 26 años que se presentó en la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género y denunció al diputado provincial Galván por abuso sexual con acceso carnal y explotación laboral. Y aportó numerosas pruebas documentales, cuentan los diarios esta mañana en Tapa, el Esquiu y otros. Javier Galván, mediante un video en redes, dijo: niego rotundamente todo lo que se dice en la denuncia. Bueno, mientras tanto, grave. por cierto. Tengo más. Cuando vos termines con el local, yo tengo una internacional. Dale. En materia de colectivos, los empresarios pidieron en Catamarca
llevar el boleto a 1.750 pesos. Está en 1.400 hoy, entre tantas otras cosas. Y después, la demanda en los comedores escolares subió 30% en Santa Fe. Cuenta esta mañana la tapa del diario La Capital de Rosario. Son datos de la provincia. Entre marzo y abril se agregaron 16.000 niños en la copa de leche y 9.000 a los menús de comida. Mientras revelan que 6 de cada 10 chicos argentinos viven en hogares que están bajo la línea de pobreza, que es un poco lo que habíamos hablado en el transcurso del día de ayer y antes de ayer. Es fuerte. Y hablando de Rosario, bueno, hay 404 denuncias y 73 autores identificados, según dijo el Ministerio Público Fiscal. Todo esto, insisto, en el marco de las denuncias dentro de las escuelas que no cesaron incluso en el día de ayer. 404 denuncias, 73 autores identificados, todo esto en la provincia de Santa Fe. 2 jóvenes ya fueron imputados y la provincia envió 39 notificaciones para cubrir los costos originales de los operativos. O sea, la provincia le quiere cobrar a 39 familias el costo del operativo, fruto de lo que hizo su hijo, que es una denuncia con algún escrito, etcétera, en algún lugar de las escuelas. Hay también en Rosario Central, básicamente hubo una denuncia por abuso sexual en la categoría 2013. Correcto. Incluso se detuvo la actividad y demás. Se confirmaron también la suspensión de las actividades en esas divisiones infantiles. Y esto, bueno, lo toma como medida la comisión directiva por este presunto caso de abuso sexual infantil. Hubo una denuncia sobre varios compañeros, se detuvo también el cuerpo técnico, o sea, se detuvieron las actividades y entró en la vigencia. denuncia particularmente, ¿quién la hace? Uno de los chicos. Uno de los chicos dice que sus compañeritos abusan de él. Exactamente. La medida involucró a la categoría 2013. Gonzalo Villoso, el presidente, prometió que se va a abrir una investigación, pero de hecho obligó a suspender todas las actividades en Central. Sí, ya todo está suspendido. Se activó el protocolo también de prevención y protección de infancias y adolescencias. Y bueno, la Fiscalía que ya empezó a solicitar también las pericias, testimonios, etcétera. La Cámara de GSLI para los menores es quien tiene el caso. ¿Quién? La Cámara, bajo el sistema de Cámara GESEL para los menores. No, la Cámara GESEL es por donde pasan los chicos para contar. Y efectivamente narrar los hechos, y en general sirve para, naturalmente, desanudar si hay un relato verosímil, si no lo hay, si hay trauma, si no lo hay, cómo lo cuentan, cómo lo expresan. Eso es algo clave muchas veces para determinar si finalmente estamos frente a una denuncia que pueda prosperar o no, y en muchos casos es determinante. Estamos hablando de chicos que tienen 13 años, sí, categoría 2013. Muchos pupilos que vivían en Rosario Central, en las instalaciones del club, y definitivamente esto ha consternado al mundo deportivo y futbolístico en las inferiores de Central. Bueno, tu dato, ¿cuál era? Estaba mirando recién las últimas noticias del New York Times y hay una novedad respecto a esto que mencionábamos antes sobre la OTAN y lo que quiere hacer Estados Unidos. Más allá de lo que se decide respecto a la soberanía sobre Islas Malvinas, acá lo que dice la noticia es que Europa está reflexionando sobre cómo debería ser la defensa de todos los países que integran la OTAN respecto a una situación bélica como la que está ocurriendo hoy en Medio Oriente. Y es llamativo porque dice, los países de Europa tienen cada vez más dudas sobre cómo presentarse frente al reclamo del presidente Trump. Y mira esto, hay un artículo dentro de la OTAN, dentro de los países miembros que firmaron esta como acta, que dice que tendrían que tener todos defensa colectiva cuando hay un conflicto. Entonces dice, se está desestimando mucho por tiempo como inviable e incluso innecesario dada la consolidación de la alianza de la OTAN. El artículo 42 del Tratado de Lisboa de la Unión Europea obliga a los Estados miembros de la OTAN a proporcionar ayuda militar, humanitaria y financiera a otros miembros en caso de ataque. Y eso es lo que les está marcando Trump, como diciendo, yo me voy de la OTAN porque ustedes son miembros de mi mismo círculo y no me están ayudando y no colaboran con este conflicto bélico en el que yo estoy involucrado. Claro, lo que pasa es que algunos le dirán, pero Trump, vos te metiste donde nadie te llamó. Estamos de acuerdo, pero acá la ley... Vos tomaste una decisión sin consultar a la OTAN, pero después pedís que la OTAN te acompañe. Primero consultá y después te acompañamos. Estamos de acuerdo, pero el artículo que y no fue agredido Trump, que hubiera sido necesario en ese caso que la OTAN sí actúe. Pero después, una vez que Estados Unidos intervino en este conflicto que no era propio, lo que ocurrió fue que países de Medio Oriente atacaron instituciones o edificios norteamericanos en lugares o en ciudades de países que están en Medio Oriente. Entonces él dice, tampoco me ayudaron ahí. Y yo estoy poniendo plata todos los meses a países que necesitan ayuda de los Estados Unidos para defenderse contra el terrorismo, contra... O sea, Trump dice, ¿ustedes me acompañan o no me acompañan? Claramente, y él dice que no lo acompaña.
Y habla de países centrales, hablan de Unión Europea, de Japón, de Corea del Sur. De todos aquellos que dijeron, esta no es nuestra guerra. Sí. No nos convocaron, no nos llamaron, no pidieron intervención, no nos consultaron, pero quieren que pongamos plata. Hay como para mí un cambio de paradigma geopolítico. Yo creo que se destruyeron los acuerdos post Segunda Guerra Mundial y estamos rediseñando, ¿no es cierto?, el concierto de acuerdos que teníamos en el contexto de un mundo que ya responde o respeta poco y nada. 9:44 en la mañana. Romina Wiener, ¿cómo están los accesos? ¿Cómo está el tránsito? ¿Cómo transitamos esta mañana de viernes en la ciudad de Buenos Aires? Vos sabés que en estos momentos, Paulino, una camioneta impactó contra un árbol en el barrio de Villa Devoto. Esto es en Habana y Chivilcoy. La circulación está reducida, hay operativo de seguridad. Además, fuertes demoras en la autopista Buenos Aires-La Plata desde Doxúa hacia el Bajo. Lenta la circulación en Avenida General Paz, en el barrio de Núñez hacia Lugones. Y fuertes retrasos en la autopista Perito Moreno desde el peaje hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recordar que el tren de la costa está interrumpido por obras. Los subtes al momento a horario, Paulino. Beso como siempre. Gracias, Romy. Bueno. Chau, chau. Ya sabemos dónde estamos ahora. Miramos hacia adelante. En la agenda de tu actualidad. Bueno, hoy sigue adelante la Feria del Libro que inauguró en el día de ayer. Es uno de los atractivos en la ciudad de Buenos Aires. Yo diría que es un tema cuanto menos no menor. No se sabe mucho de la agenda del presidente hoy, pero no viaja a Paraguay, a Perú, perdón, como eso tenía está confirmado. previsto. No. Recuerden que ayer tampoco vino el presidente de Paraguay, que se pospuso. Veremos si llega la semana próxima o no. Hay expectativas por saber qué va a anunciar ATE después de que el gobierno declarase ilegal el paro de los trabajadores del servicio meteorológico, que finalmente iban a producir un apagón. Eso no ocurrió y en ese contexto los vuelos fueron normales durante el transcurso del día de hoy, más allá de que no hubo contingencias climáticas relevantes. Pero lo cierto es que hay que ver qué definición se toma. Mientras tanto, recuerden que tenemos más amenazas en distintos colegios también esta mañana. Es una cuestión que no nos abandona. Aparentemente serían más de 2.000 instituciones educativas, por lo menos, en todo el país que han tenido algún tipo de amenaza en algún momento, en las últimas 2 semanas. Tenemos cada vez más imputados, tenemos algunos jóvenes detenidos. Tenemos efectivamente el planteo de los gobiernos pidiendo por el resarcimiento a los padres de los chicos por los costos que conllevaron los operativos que se tuvieron que llevar adelante en la práctica. En un contexto donde tenemos múltiples conflictos todavía no desanudados, sí, como los docentes en Entre Ríos, pero también en Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro, que amenazan con agudizarse la semana próxima si efectivamente no hay acuerdo. Así que son algunos de los tantos temas que tenemos finalmente en agenda en el transcurso de este viernes que estamos transcurriendo. Mientras tanto, en el deporte tenemos muchos temas, Paulita, y tenemos mucho del fútbol. Y actividad también para esta tarde a las 5 p.m, compromiso Independiente ante Riestra, un Independiente que por ahora es sexto, tiene 21 puntos y no ha confirmado, por supuesto, la clasificación a la siguiente fase del torneo. Vamos a tener también actividad a las 7:15, Lanús ante Central Córdoba y Rosario Central frente a Estudiantes de Río Cuarto. Central que está cuarto con 24 puntos, necesita, por supuesto, también, confirmar esa clasificación. La duda de Almirón es si incluir o no a Ángel Di María, pensando también que la próxima semana Central tiene actividad de torneo internacional. En ese mismo horario les decíamos Lanús ante Central Córdoba y a las 21:30 también de manera simultánea vamos a tener Platense con San Lorenzo necesitado por supuesto también de ganar, ya con lo que se había confirmado el día de ayer de la lesión de Luciano Vieto, y en ese horario Racing va a tener duelo ante Barraca Central, otro equipo que necesita sí o sí la victoria, 19 puntos a 1 de Gimnasia, 10º en su zona y queriendo meterse entonces a la siguiente fase. O sea, para Racing es un partido clave, no hay duda en el transcurso del día de hoy. Mañana juega River frente al Aldo Civi, sí, gran victoria de Boca ayer, 4-0 frente a Defensa y Justicia. Qué bien está Boca, ¿viste? No, está jugando muy bien. Y está jugando muy bien. Y además con el VAR que un poquito ayuda, porque el primero, los 5 minutos de Defensa y Justicia fue tan finito que solo el VAR lo pudo ver. Igual el tercero de Boca fue un golazo. Sí, está bien. No, pero 1-0 a los 5 el primer tiempo te cambia un poco la dinámica del partido, ¿no es cierto? ¿Viste que ¿Está bien? Bueno, Riquelme está a buenas, parece, con la Asociación del Fútbol Argentino. Bueno, y en materia económica, ¿tenemos algún dato del INDECO? En materia económica tenemos un último tuit de muy temprano del ministro de Economía, Luis Caputo, que se sube a nuestra noticia de Plus Petrol, que nosotros contamos temprano, y entonces dice, no, claro, no son 88.000
millones de dólares los que están anunciados en el RIGI. Ya subieron. ¿Por qué? Porque hubo un nuevo anuncio de otro programa que entraría al RIGI de Pampa Energía. Esto es para planta de fertilizantes, la más grande del continente en Bahía Blanca, 2.400 millones de inversión. Que es lo que contamos ayer. Exactamente, correcto. para industrializar gas natural. Esto es porque ya está formalizado. Él dice que en total son 95.000 millones de dólares en 36 proyectos. Y el otro dato es que a nivel global, todas las compañías petroleras y no petroleras, pero que sí abastecen al mundo del petróleo, están revisando qué va a pasar con el diésel. El diésel es el combustible que usan los vehículos de carga, los aviones, el transporte marítimo, etcétera. ¿Por qué? Porque con la guerra de Irán no solamente subió el precio, sino que se interrumpió la distribución. Y en la provisión. Y hay muchos países Correcto. que no tienen este combustible que es vital para los fletes. Con lo cual, ojo con eso. Estamos en la última semana para irnos a la moratoria porteña, que puede regularizar deudas en hasta 48 cuotas para todos los impuestos, ABL, patente, ingresos brutos. Incluye deudas en estado judicial, con donación de intereses de hasta el 40%. El plazo vence el próximo 30 de abril, es decir, la semana próxima. Son las últimas horas. Vale la pena también decirlo. Y dato. Hoy, esta mañana, al igual que ayer, la sala de periodistas de la Casa Rosada está cerrada. 9:49. ¿Dónde estamos? Información para avanzar. Now. 97.9. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. De cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Turismo City, paga menos por viajar. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now 97.9. Acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com.
En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Ahora suena en Now. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Actualidad. Más música pensada para vos.